Tu computadora te está haciendo algo ahora mismo y no lo sabes. Mientras estás aquí viendo este video, Windows está ejecutando procesos en segundo plano que nunca activaste, nunca pediste y casi con certeza nunca supiste que existían. Estos procesos no están haciendo nada útil para ti. No están haciendo tu computadora más rápida. No están protegiendo tu seguridad. Están consumiendo ciclos de tu CPU. Tu computadora se vuelve silenciosamente más lenta, más caliente y de vida más corta, y la mayoría de las personas nunca conectan esos síntomas con un puñado de servicios de Windows en segundo plano que se pueden detener en unos 10 minutos. He detenido 5 de ellos en mi propia máquina. Voy a mostrarte exactamente cuáles son, exactamente qué le están haciendo a tu hardware y exactamente cómo deshabilitarlos paso a paso, sin suposiciones, sin consejos vagos. Solo las 5 cosas específicas que apagué y por qué cada una de ellas se ganó su lugar en esta lista. Pero antes de tocar una sola configuración, déjame darte el contexto de temperatura que hace que esta conversación valga la pena. Porque entender qué significan los números realmente para tu CPU es lo que separa una solución útil de simplemente hacer clic en cosas al azar y esperar lo mejor. Las CPUs de escritorio modernas están diseñadas para operar de forma segura dentro de rangos de temperatura específicos. En reposo, es decir, cuando tu computadora está simplemente en el escritorio sin nada exigente ejecutándose, tu procesador debería estar en algún lugar entre 30 y 50 grados Celsius. Ese es un reposo saludable. Cuando estás haciendo trabajo real, jugando, renderizando, editando video, comprimiendo archivos, las temperaturas seguras oscilan entre 60 y 85 grados Celsius. Entre 85 y 90 grados, la mayoría de las CPUs entran en lo que se llama una zona de advertencia, donde el rendimiento puede comenzar a verse afectado y el sistema comienza a trabajar duro para eliminar el calor. Por encima de 95 grados Celsius, estás en territorio peligroso. Los procesadores más nuevos de Intel tienen una temperatura máxima de unión, llamada Tgmax, que oscila entre 100 y 105 grados Celsius. Las CPUs Ryzen más nuevas de AMD tienen una Tgmax que oscila entre 89 y 95 grados Celsius. Cuando tu procesador alcanza esos números, suceden dos cosas. Primero, se throttlea a sí mismo, lo que significa que deliberadamente reduce su propia velocidad de reloj para generar menos calor. Tu computadora se ralentiza para protegerse a sí misma. Y si las temperaturas siguen subiendo después del throttling y la CPU todavía no puede disipar suficiente calor, realiza un apagado de emergencia automático para evitar daños físicos permanentes. Esa última parte no sucede con frecuencia en los sistemas modernos, pero el throttling absolutamente sí ocurre. Y absolutamente le ocurre a personas que nunca se dan cuenta porque la computadora nunca te dice que se está throttleando. Simplemente se vuelve silenciosamente un 15, 20, a veces 30% más lenta de lo que debería ser. Ahora bien, esto es lo que hace que esto sea particularmente frustrante. En una instalación limpia y nueva de Windows, con nada más que el sistema base ejecutándose, tu CPU debería estar muy cómodamente en ese rango de 30 a 50 grados en reposo. Pero Windows no es un sistema limpio. Es un sistema que acumula servicios, tareas en segundo plano y procesos programados con el tiempo, y muchos de esos procesos se ejecutan exactamente cuando no estás mirando. Se ejecutan al inicio, se ejecutan cuando la máquina está en reposo, se ejecutan cuando supuestamente no está haciendo nada, y en hardware más antiguo, en laptops de presupuesto, en máquinas que funcionan con discos duros giratorios en lugar de almacenamiento de estado sólido, estos procesos, en segundo plano, no solo elevan las temperaturas unos pocos grados, pueden causar un uso elevado sostenido de la CPU que arrastra a toda la máquina. Un usuario en la propia plataforma de preguntas y respuestas de Microsoft publicó en 2025 que 2 procesos en segundo plano específicos estaban sobrecalentando su CPU tan severamente que la máquina se bloqueaba con una pantalla azul de la muerte. El mismo usuario señaló que en el hardware idéntico ejecutando Linux, el sobrecalentamiento no ocurría en absoluto. Eso no es una coincidencia. Ese es el impacto directo y medible de los servicios de Windows en segundo plano en una máquina que debería haber estado funcionando fría y silenciosa. Así que entremos en las 5 funciones. Empecemos con la que genera más quejas en los propios foros de la comunidad de Microsoft. Más publicaciones en Reddit y más hilos en Tom's Hardware. Esta tiene un nombre que la mayoría de las personas nunca han escuchado, pero un archivo que aparece en el administrador de tareas para millones de personas, causando misteriosos picos de CPU,
que aparecen al azar. Se ejecutan durante minutos a la vez, calientan las cosas considerablemente y luego desaparecen antes de que puedas investigar. El proceso se llama compatellrunner.exe y pertenece a una función de Windows llamada telemetría de compatibilidad de Microsoft. Función 1. Telemetría de compatibilidad de Microsoft, también conocida como el servicio experiencias del usuario, conectadas y telemetría, también conocido internamente como DiagTrack. ¿Qué hace? El servicio de telemetría de compatibilidad de Windows es un proceso en segundo plano en Windows 10 y Windows 11 que recopila datos técnicos sobre cómo está funcionando tu dispositivo y su software y envía esos datos a Microsoft de forma programada. Microsoft lo describe como un mecanismo para mejorar la experiencia del usuario y mejorar la calidad de la plataforma Windows. Lo que realmente hace desde una perspectiva de hardware es ejecutar análisis de compatibilidad programados, empaquetar datos de diagnóstico y transmitirlos a los servidores de Microsoft. El proceso se ejecuta en un programa administrado por el programador de tareas de Windows, específicamente bajo biblioteca del programador de tareas, luego Microsoft, luego Windows, luego experiencia de la aplicación, donde encontrarás una tarea llamada Evaluador de Compatibilidad de Microsoft. Esta tarea es la que activa compatellrunner.exe, y cuando se activa no lo hace con delicadeza. Los usuarios en la plataforma oficial de preguntas y respuestas de Microsoft han informado que la telemetría de compatibilidad de Microsoft usa el 100% de un único núcleo de CPU durante varios minutos a la vez. Un usuario con una CPU de 8 núcleos a 3.6 GHz informó que el servicio consumía el 20% de su CPU total, cuando se suponía que la máquina estaba en reposo. Otro informó que se ejecutaba durante 30 minutos continuos en una máquina que debería haber estado tranquila. El proceso es específicamente conocido por elevar el uso de CPU y disco al 100% durante hasta 20 minutos al inicio. Y algunos usuarios informan encontrar problemas de rendimiento y bloqueos de aplicaciones durante estos picos. ¿Es seguro deshabilitarlo? Cada fuente creíble que encontré, incluida la propia guía documentada de Microsoft para usuarios de Windows Home, confirma que este servicio se puede deshabilitar de forma segura. Deshabilitarlo significa que Microsoft no puede recopilar esos datos de telemetría de tu máquina. El sistema operativo sigue funcionando. Tus actualizaciones de seguridad no se ven afectadas. Todos tus programas siguen ejecutándose. La recopilación de telemetría simplemente se detiene. En hardware más antiguo, especialmente máquinas que ejecutan discos duros giratorios tradicionales en lugar de unidades de estado sólido, deshabilitar este servicio ha ayudado a muchos usuarios a eliminar las desaceleraciones periódicas y los picos de temperatura que coinciden con sus análisis programados. ¿Cómo lo deshabilitas? Presiona Windows y R juntos para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar. Escribe services.msc y presiona Intro. Se abre la consola de servicios. Desplázate hacia abajo en la lista alfabética hasta encontrar Experiencias del usuario conectadas y telemetría. Haz clic derecho. Selecciona Propiedades. En tipo de inicio, abre el menú desplegable y selecciona Deshabilitado. Luego haz clic en Detener en estado del servicio. Haz clic en Aplicar y luego en Aceptar. Eso elimina el servicio de la secuencia de inicio. Ahora abre el programador de tareas buscándolo en el menú Inicio. En el panel izquierdo, navega hasta Biblioteca del programador de tareas, luego Microsoft, luego Windows, luego Experiencia de la aplicación. En el panel principal verás Evaluador de compatibilidad de Microsoft. Haz clic derecho y selecciona Deshabilitar. Eso detiene la tarea programada que inicia el proceso en primer lugar. También deshabilita TMWAPOSVC a través de la consola de servicios usando el mismo proceso. Estos dos pasos juntos te dan la reducción más completa en la actividad de telemetría sin tocar el registro. Si estás ejecutando Windows 11 Pro o Enterprise, también puedes usar el editor de directivas de grupo. Presiona Windows y R. Escribe gipedit.msc. Navega a configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows, recopilación de datos y versiones preliminares, y establece permitir datos de diagnóstico al nivel mínimo permitido. Nota importante. En Windows 11 Home no puedes eliminar completamente toda la telemetría solo a través de la configuración. Algunos datos de diagnóstico mínimos, especificaciones básicas del dispositivo e informes de errores aún se enviarán a Microsoft incluso después de estos pasos. Pero el análisis programado pesado y los picos de CPU que lo acompañan se detendrán. Función 2. Sysmain, anteriormente conocido como Superfetch. Aquí hay una función que suena útil, y lo era, una vez, para un tipo específico de hardware que la mayoría de las personas ya no tiene. Sysmain es un servicio en segundo plano de Windows, presentado por primera vez en Windows Vista en 2007.
Su trabajo es estudiar tus patrones de uso a lo largo del tiempo, aprender qué aplicaciones abres con más frecuencia y precargar esas aplicaciones en tu RAM antes de que las abras. La teoría es que para cuando hagas clic en el icono, la aplicación ya está en la memoria y se inicia instantáneamente. Cuando funciona, proporciona una experiencia notablemente más ágil. Cuando Microsoft diseñó esta función, el mundo funcionaba con discos duros giratorios tradicionales con velocidades de lectura medidas en megabytes por segundo. Precargar aplicaciones en RAM tenía sentido porque leer desde un disco duro era genuinamente lento. Un SSD puede leer datos a velocidades entre 500 y 7000 megabytes por segundo, dependiendo de su generación. Un disco duro tradicional lee a alrededor de 100 a 150 megabytes por segundo. Superfetch fue diseñado para cubrir la latencia del almacenamiento lento, manteniendo las cosas en RAM en su lugar. En 2026, la mayoría de las máquinas fabricadas en los últimos 5 años usan almacenamiento de estado sólido. En esas máquinas, Sysmain ya no proporciona el beneficio de rendimiento para el que fue diseñado, pero sigue ejecutándose. Sigue consumiendo RAM, sigue causando picos de CPU, y en máquinas con memoria limitada, específicamente máquinas con 8 GB de RAM o menos, lo que todavía representa una gran parte de las computadoras activas del mundo. El hábito de Sysmain de llenar agresivamente la RAM disponible con aplicaciones en caché puede dejar a las aplicaciones que estás intentando ejecutar activamente compitiendo por memoria. Esta competencia se muestra como un alto uso de CPU mientras Windows redistribuye la memoria, como picos de actividad del disco cuando los datos se empujan al archivo de paginación, y como temperaturas elevadas cuando la CPU trabaja más de lo necesario para lo que deberían ser tareas simples. El análisis de XDA Developers, publicado en agosto de 2025, encontró que en laptops más antiguas con almacenamiento de disco duro giratorio, deshabilitar Sysmain eliminó el síntoma característico de la utilización del disco en segundo plano al 100% que es extremadamente común con el servicio. En una laptop que ya funciona con calor, eliminar esa presión constante de disco y CPU en segundo plano puede reducir significativamente las temperaturas de funcionamiento. El matiz aquí es importante, y quiero darte la versión honesta en lugar de la simplificada. Si estás ejecutando una máquina moderna con 16 GB de RAM o más y una unidad de estado sólido NVMe rápida, deshabilitar Sysmain es poco probable que produzca una diferencia dramática. El análisis del foro de Windows de abril de 2025 lo expresó claramente. Para la mayoría de los usuarios con PCs recientes, Sysmain es inofensivo y potencialmente beneficioso dejarlo encendido. El salto de rendimiento, aunque medible, equivale a un puñado de milisegundos al iniciar la mayoría de las aplicaciones de productividad en hardware moderno. Donde importa es en sistemas con restricciones de RAM, restricciones de almacenamiento o ambas. Si tu máquina tiene 8 GB o menos de RAM, o si todavía funciona con un disco duro giratorio, o si regularmente ves que tu ventilador gira ruidosamente en reposo y tus temperaturas están elevadas sin ninguna razón obvia, deshabilitar. Sysmain es algo legítimo y seguro de intentar. ¿Cómo lo deshabilitas? Presiona Windows y R, escribe services.msc, presiona Intro. Desplázate hasta Sysmain en la lista. Haz clic derecho, selecciona Propiedades, cambia el tipo de inicio a deshabilitado, o haz clic en Detener, Aplicar, Aceptar. Reinicia tu máquina. Abre el administrador de tareas y observa el uso de CPU y RAM en reposo. Si caen notablemente, el cambio marcó una diferencia. Si se mantienen más o menos igual, puedes volver a habilitarlo a través de los mismos pasos, configurando el tipo de inicio de nuevo a automático y haciendo clic en Iniciar. Función 3. Indexación de búsqueda de Windows, específicamente el proceso searchindexer.exe. Este es responsable de algunos de los informes más enloquecedores en los foros de la comunidad de Microsoft. Un usuario publica que su laptop se calienta mucho al inicio. Otro dice que su CPU sube al 80 o 90% de uso en el momento en que Windows arranca y luego se asienta lentamente después de varios minutos. Otro dice que su ventilador está funcionando a toda velocidad, mientras la máquina parece no estar haciendo nada. En muchos de estos casos, el culpable es el indexador de búsqueda de Windows. Searchindexer.exe es el proceso que impulsa la búsqueda de Windows. Su trabajo es rastrear tus archivos, tus correos electrónicos, tus documentos, tus aplicaciones instaladas y construir un índice de su contenido para que cuando escribas algo en la barra de búsqueda de Windows, los resultados aparezcan instantáneamente en lugar de requerir un análisis en vivo de toda tu unidad. El concepto es sólido. La ejecución tiene un problema bien documentado. La propia documentación oficial de Microsoft sobre el tema establece que en la computadora de un usuario típico,
El indexador indexa menos de 30.000 elementos. En la computadora de un usuario avanzado podría indexar hasta 300.000 elementos. Cuando la indexación supera los 400.000 elementos, la propia página de soporte de Microsoft reconoce que puedes comenzar a ver problemas de rendimiento. El indexador técnicamente puede manejar hasta 1.000.000 de elementos, pero la documentación de Microsoft establece explícitamente que si intenta indexar más allá de ese límite, puede fallar o causar problemas de recursos, incluyendo alto uso de CPU, memoria o espacio en disco. Y la indexación inicial, la primera vez que Windows construye este índice después de una instalación nueva o una actualización importante, se puede tomar horas y consume recursos significativos de CPU y disco durante todo el proceso. Múltiples publicaciones de la comunidad de Microsoft confirman que Search Indexer, exe, ha sido reportado ejecutándose al 80 o 90% de CPU al inicio, enfriándose solo después de varios minutos. En laptops, esta carga sostenida de CPU durante el inicio empuja las temperaturas significativamente antes de que la máquina haya hecho nada productivo. Hay dos enfoques aquí, dependiendo de tus necesidades. El primer enfoque es limitar lo que se indexa en lugar de deshabilitar el servicio por completo. Puedes hacer esto abriendo el menú Inicio y escribiendo Opciones de indexación. Abriendo esa ventana, haciendo clic en Modificar y desmarcando ubicaciones que no necesitas que Windows indexe. Para la mayoría de las personas, no es necesario indexar toda la unidad C. Limitar el índice a tu carpeta Documentos, tu escritorio y tu cliente de correo electrónico reduce drásticamente el alcance del trabajo del indexador y puede resolver el problema de alta CPU sin sacrificar la capacidad de buscar tus archivos importantes. El segundo enfoque es deshabilitar la búsqueda de Windows por completo. Esto es apropiado para personas que rara vez usan la barra de búsqueda de Windows, que usan una herramienta de búsqueda de terceros en su lugar, o que han determinado a través del monitoreo del administrador de tareas que Search Indexer, exe está usando consistentemente recursos excesivos en su máquina específica. Para deshabilitarlo, presiona Windows y R, escribe Services.cmesc. Desplázate hasta Búsqueda de Windows. Haz clic derecho, Propiedades. Establece el tipo de inicio en deshabilitado. Haz clic en Detener, Aplicar, Aceptar. Después de un reinicio, la búsqueda de Windows ya no indexará nada. Todavía puedes buscar archivos a través del explorador de archivo, pero las búsquedas serán más lentas porque escanean la unidad en tiempo real en lugar de consultar un índice. Para la mayoría de las personas que usan la búsqueda ocasionalmente, en lugar de constantemente, la compensación vale la pena a cambio de la eliminación de los picos de CPU y las temperaturas elevadas al inicio. Función 4. Aplicaciones en segundo plano. Esta es la categoría de función de Windows que suena completamente benigna hasta que realmente abres la lista de lo que se está ejecutando y la miras. En Windows 10 y Windows 11, una gran cantidad de aplicaciones tienen permiso por defecto para seguir ejecutando tareas en segundo plano incluso después de cerrarlas o sin haberlas abierto nunca. Estas tareas en segundo plano mantienen las aplicaciones actualizadas, reciben notificaciones, buscan nuevos mensajes, actualizan datos de mosaicos en vivo y realizan operaciones de sincronización. Cada una de ellas requiere ciclos de CPU para hacer esas cosas. En una máquina con un procesador rápido y mucho margen, el costo individual de cada aplicación en segundo plano es lo suficientemente pequeño como para que sea imperceptible. El costo acumulado de 10, 15, 20 aplicaciones en segundo plano, ejecutándose todas en una máquina que ya está trabajando duro, no es pequeño. Es la diferencia entre una CPU que está en reposo a 35 grados y una que está en reposo a 55 grados. La realidad práctica de las aplicaciones en segundo plano en 2025 y 2026 es que los permisos de Windows para la actividad en segundo plano se han vuelto más detallados en versiones recientes, dándote más control del que ofrecían iteraciones anteriores de Windows. En Windows 11 puedes administrar qué aplicaciones se ejecutan en segundo plano, yendo a Configuración, luego Aplicaciones, luego el menú de 3 puntos junto a las aplicaciones individuales, seleccionando opciones avanzadas y en permisos de aplicaciones en segundo plano, cambiando la configuración de Siempre a Optimizado para Energía o Nunca. Establecer una aplicación en Nunca significa que no ejecutará ninguna tarea en segundo plano cuando no la estés usando activamente. Las aplicaciones que más comúnmente generan uso innecesario de CPU en segundo plano y temperaturas incluyen correo y calendario, que sondea constantemente en busca de nuevos mensajes, Xbox, que ejecuta actividad en segundo plano incluso en máquinas donde el propietario nunca juega, Microsoft Edge, que ejecuta un proceso en segundo plano, incluso cuando no hay ventanas del navegador abiertas,
Y se puede deshabilitar a través de la propia configuración de Edge en sistema y rendimiento, Microsoft Teams, que históricamente ha consumido recursos sustanciales en segundo plano, y noticias e intereses, que obtiene actualizaciones de contenido independientemente de si alguna vez has hecho clic en él. El enfoque correcto es sistemático en lugar de indiscriminado. Abre el administrador de tareas, haz clic en la pestaña Rendimiento y observa el uso de tu CPU en reposo durante 2 o 3 minutos. Luego, abre la pestaña Inicio y examina qué está configurado para iniciarse con Windows. Deshabilita cada entrada de inicio que pertenezca a una aplicación que no necesitas ejecutar desde el momento en que inicias sesión. Los candidatos comunes incluyen Spotify, Discord, Steam, OneDrive, si no lo usas activamente, y ayudantes de actualización del navegador que se ejecutan al iniciar sesión. Cada uno que deshabilites elimina un proceso que estaba consumiendo ciclos de CPU y generando calor durante el inicio, a menudo durante el periodo exacto en que tu máquina ya está trabajando duro para cargar Windows. Un inicio limpio, con solo los servicios esenciales iniciándose, es una de las cosas más rápidas y de mayor impacto que puedes hacer para reducir las temperaturas de la CPU y mejorar la capacidad de respuesta general de tu máquina sin gastar un solo dólar. Hay un subconjunto específico de actividad en segundo plano que vale la pena abordar por separado: las notificaciones de Windows. Cada notificación que aparece en tu pantalla, cada aplicación que te alerta sobre algo, cada contador de insignias que se actualiza, requirió que la CPU se activara, procesara el evento y renderizara la notificación. En una máquina que recibe docenas de notificaciones por hora de aplicaciones que no monitoras activamente, esto crea un ritmo de fondo de pequeñas activaciones de la CPU, que colectivamente elevan las temperaturas promedio durante los periodos de reposo. Puedes gestionar esto yendo a Configuración, luego Sistema, luego Notificaciones, y deshabilitando las notificaciones de cada aplicación de la que no necesitas genuinamente escuchar de inmediato. La diferencia no es dramática en ninguna máquina individual, pero es real, es medible, y, combinada con los otros cambios en esta lista, contribuye a un sistema significativamente más fresco y silencioso. Antes de pasar a la quinta función, quiero recomendar una herramienta que hace que todo en esta lista sea más fácil de ver y verificar. Se llama HTW Monitor. Es fabricada por CPUID y es gratuita. HTW Monitor lee el sensor térmico digital integrado en tu CPU, el mismo sensor que el procesador usa para decidir cuándo trotlearse a sí mismo, y muestra lecturas de temperatura en tiempo real para cada núcleo. Descárgala, ábrela y déjala ejecutándose en segundo plano mientras trabajas en los cambios de esta lista. Toma nota de las temperaturas de tu CPU antes de cambiar cualquier cosa. Luego haz cada cambio. Reinicia la máquina y compara. Esto no se trata de tener fe en un tutorial que viste en YouTube. Se trata de evidencia verificable y numérica en tu hardware específico con tu configuración de Windows específica. Si deshabilitar un servicio reduce tu temperatura de CPU en reposo en 8 grados, lo verás en HTW Monitor. Si no hace ninguna diferencia en absoluto, también lo verás y sabrás que debes buscar tu problema térmico en otro lugar. Software gratuito, datos reales, sin suposiciones. CoreTemp es una alternativa igualmente bien considerada y ligeramente más simple en su interfaz, si HTW Monitor se siente abrumador para un usuario primerizo. Cualquiera de los dos te dará las lecturas de temperatura que necesitas para hacer que este proceso esté basado en evidencia en lugar de especulación. Ahora hay algo más profundo que ocurre en muchas máquinas que estas 5 funciones por sí solas no solucionarán, y quiero nombrarlo claramente para que no te vayas de este video con una imagen incompleta. Algunas máquinas se sobrecalientan debido a una carga de CPU generada por software que crean los servicios en segundo plano. Esas son las máquinas a las que este video está más directamente dirigido, pero algunas máquinas se sobrecalientan debido a problemas físicos que ningún cambio de configuración puede solucionar. Polvo bloqueando las aletas del disipador de calor y las aspas del ventilador, pasta térmica degradada entre la CPU y el enfriador, un ventilador defectuoso que ya no gira a las RPM para las que fue calificado, o una laptop que se coloca consistentemente sobre una superficie, una cama, un sofá, una alfombra, que bloquea las rejillas de entrada en la parte inferior y atrapa el aire caliente del escape antes de que pueda escapar. La manera de saber en qué categoría cae tu máquina es el monitoreo de temperatura. Si tu máquina alcanza temperaturas preocupantes solo bajo carga pesada, y las temperaturas en reposo están en el rango normal de 30 a 50 grados, el problema es probablemente la capacidad de enfriamiento físico en lugar de la carga de software.
Si tu máquina funciona caliente, incluso en reposo, con el ventilador girando audiblemente cuando no hay nada exigente ejecutándose, los servicios de software, en segundo plano, son la primera causa más probable, y esta lista los aborda directamente. Los dos problemas también pueden existir simultáneamente, por lo que abordar primero la carga de software, luego limpiar el hardware y luego revisar la pasta térmica es la secuencia correcta. Eliminas cada variable en orden en lugar de adivinar cuál es la responsable. Función 5. Efectos visuales de Windows, configurados para alto rendimiento, y las configuraciones relacionadas del plan de energía. Esta última entrada es la más matizada de la lista, porque la configuración correcta, aquí, depende completamente de lo que estás tratando de lograr. Pero para los usuarios que lidian con el sobrecalentamiento en hardware más antiguo, en laptops de presupuesto, en máquinas con poco margen de CPU, la combinación de efectos visuales de Windows y un plan de energía mal configurado puede ser responsable de una cantidad sorprendentemente significativa de carga de CPU en segundo plano. Déjame explicar ambos. Los efectos visuales de Windows son las animaciones, efectos de transparencia, sombras y transiciones suaves que hacen que Windows se vea como se ve. Las animaciones de fundido cuando las ventanas se abren y se cierran. El desplazamiento suave, las miniaturas en vivo en la barra de tareas, la transparencia aero. Cada uno de estos requiere que la CPU y la GPU realicen cálculos cada vez que interactúas con la interfaz. En una máquina con una GPU dedicada rápida y un procesador moderno, estos cálculos visuales son trivialmente baratos y completamente invisibles para el rendimiento. En una máquina con un chip gráfico integrado que trabaja junto a una CPU que ya está funcionando caliente, estos mismos cálculos visuales añaden una carga persistente de GPU y CPU en segundo plano, que genera calor sin contribuir nada útil a la productividad. Para ajustar estas configuraciones, haz clic derecho en el botón Inicio, selecciona Sistema, luego haz clic en Configuración avanzada del sistema a la derecha. En la sección Rendimiento, haz clic en Configuración. Verás 3 opciones de botón de radio: Ajustar para obtener la mejor apariencia, Ajustar para obtener el mejor rendimiento y dejar que Windows elija. Seleccionar. Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Deshabilita todos los efectos visuales y reduce la interfaz a una apariencia funcional y sin adornos. Si eso se siente demasiado austero, alternativamente puedes seleccionar Personalizado y mantener solo los efectos específicos que prefieras mientras deshabilitas los que no necesitas. Los efectos que consumen más recursos y son más seguros para deshabilitar incluyen animar ventanas al minimizar y maximizar, mostrar sombras debajo de las ventanas, mostrar sombras debajo del puntero del mouse, mostrar el rectángulo de selección translúcido y deslizar para abrir cuadros combinados. Deshabilitar estos efectos específicos. Mientras se mantienen habilitadas opciones como suavizar los bordes de las fuentes de la pantalla, te da un compromiso funcional entre apariencia y rendimiento térmico. La conversación sobre el plan de energía está estrechamente relacionada. Windows viene con 3 opciones predeterminadas de plan de energía accesibles a través del panel de control, en opciones de energía: equilibrado, economizador de energía y alto rendimiento. Una cuarta opción, llamada máximo rendimiento, está disponible en Windows 10 Pro y Windows 11 Pro a través de un comando que la agrega a la lista. El modo alto rendimiento y el modo máximo rendimiento le dicen a Windows que mantenga la CPU funcionando a su velocidad máxima de reloj en todo momento, incluso cuando no se está ejecutando ninguna tarea exigente. En una máquina de escritorio con un enfriamiento robusto, esto está bien y proporciona una sensación más ágil para las tareas cotidianas. En una laptop o un escritorio con un enfriamiento más débil, el modo alto rendimiento es esencialmente pedirle a tu CPU que genere la mayor cantidad de calor posible en todo momento, ya sea que haya trabajo que justifique ese calor o no. El plan de energía equilibrado, por el contrario, ajusta la velocidad de reloj de la CPU de forma dinámica en función de la demanda real. Mas, cuando no estás haciendo nada exigente, equilibrado permite que la CPU se relaje a una frecuencia más baja, lo que genera menos calor y consume menos electricidad. Cuando comienzas una tarea exigente, equilibrado aumenta la CPU de inmediato a plena velocidad. Para la gran mayoría de usuarios que no están ejecutando cargas de trabajo sensibles al tiempo que requieren disponibilidad instantánea de la CPU, equilibrado es el plan de energía correcto. Y cambiar de alto rendimiento a equilibrado en una laptop o un escritorio térmicamente limitado es una de las cosas más efectivas que puedes hacer para reducir las temperaturas en reposo. Si deseas una gestión térmica aún más agresiva en una laptop, economizador de energía va aún más lejos, aunque lo hace a costa de algo de capacidad de respuesta en tareas exigentes.
Hay una cosa más que quiero decirte antes de que este video termine, porque todos los 5 cambios que describí son reversibles, pero hay un contexto para hacer cualquiera de esto que creo que importa más que las configuraciones en sí. Cada uno de estos cambios es más efectivo cuando se combina con el mantenimiento físico más básico y más comúnmente descuidado que cualquier propietario de computadora puede realizar: limpiar el interior de la máquina. El polvo es uno de los enemigos más subestimados de las temperaturas de la CPU. Se acumula en los disipadores de calor, obstruye las aspas del ventilador, bloquea las rejillas de ventilación en los lados y la parte inferior de las laptops. Una delgada capa de polvo en un disipador de calor de CPU, que de otro modo permitiría el flujo de aire, es un aislante térmico, y los aislantes atrapan el calor. El resultado es una CPU que funciona 5, 10, a veces 15 grados más caliente de lo que funcionaría en un disipador limpio con la misma carga de trabajo. La pasta térmica, el compuesto entre la CPU y el disipador de calor que transfiere el calor fuera del procesador, también se degrada con el tiempo. Después de 3 a 4 años de uso intensivo, particularmente en máquinas que funcionan calientes, la pasta térmica puede secarse, agrietarse y perder su efectividad para transferir calor. Reemplazar la pasta térmica en una CPU de escritorio cuesta menos de $10 y típicamente reduce las temperaturas de la CPU entre 3 y 6 grados Celsius por sí solo. En una laptop es un proceso más complicado, pero el beneficio térmico a menudo es incluso mayor, porque los sistemas de enfriamiento de las laptops tienen menos margen para empezar. La combinación de lo que he descrito en este video funciona porque ataca el problema desde ambas direcciones a la vez. Reduces la carga de CPU generada por software, que crea calor innecesario. Ahí te aseguras de que el sistema de enfriamiento esté en las mejores condiciones posibles para eliminar el calor que generan las cargas de trabajo inevitables. El indexador de búsqueda de Windows deja de elevar tu CPU al inicio. Sysmain deja de llenar tu RAM y causar actividad de disco en segundo plano. La telemetría de compatibilidad de Microsoft deja de ejecutar sus análisis anónimos durante tu tiempo de inactividad. Las aplicaciones en segundo plano dejan de despertar tu procesador para notificaciones y operaciones de sincronización que nunca pediste. O los efectos visuales dejan de grabar el subsistema gráfico con animaciones que no tienen ningún propósito funcional. Y debajo de todo eso, un disipador limpio y pasta térmica nueva le dan a tu CPU todas las ventajas posibles para mantener las temperaturas dentro del rango seguro, donde tu hardware funciona con toda su capacidad diseñada. Quiero ser claro sobre algo porque la claridad sobre este tema específico importa. Ninguna de las 5 funciones que describí son malware, ninguna de ellas son errores. Son partes intencionales de Windows, diseñadas con propósitos específicos. La telemetría genuinamente ayuda a Microsoft a diagnosticar problemas de software generalizados. Sysmain genuinamente ayuda a los tiempos de inicio de las aplicaciones en sistemas basados en disco duro. La indexación de búsqueda genuinamente hace que la búsqueda de archivos sea más rápida una vez que el índice está construido. Las aplicaciones en segundo plano mantienen actualizadas las notificaciones y los servicios de sincronización. Los efectos visuales hacen que la interfaz sea más agradable de ver. No te estoy diciendo que estas funciones son malas o que Microsoft tuvo malas intenciones al construirlas. Lo que te estoy diciendo es que en una parte significativa del hardware en el que se ejecutan estas funciones, su costo en uso de CPU, actividad del disco y generación de calor, supera su beneficio para el usuario individual frente a esa máquina. Ese es el problema específico que me propuse resolver, y estas son las configuraciones específicas que lo resolvieron. Tu máquina, tus especificaciones de hardware, tu situación de enfriamiento y tu tolerancia para las compensaciones pueden llevarte a un conjunto diferente de conclusiones. Pero los hechos sobre lo que cada uno de estos procesos le hace a tu CPU no están en disputa. Están documentados en la propia base de datos de soporte de Microsoft, en miles de informes de usuarios y en diferencias de temperatura medibles que aparecen en el momento en que los deshabilitas y ves caer los números. También hay un principio más amplio aquí que creo que vale la pena establecer, porque se aplica a cada computadora que tendrás, no solo a la que estás usando ahora mismo. Cada sistema operativo, Windows incluido, está diseñado para ejecutarse en la más amplia gama posible de hardware, desde el dispositivo de presupuesto de especificaciones más bajas hasta la estación de trabajo más potente. La configuración predeterminada refleja esa amplitud de hardware. Las funciones que tienen perfecto sentido en una máquina de alta gama con 32 GB de RAM o un procesador rápido y una solución de enfriamiento potente pueden ser genuinamente problemáticas en una laptop de 4 años con 8 GB de RAM
y un único ventilador intentando enfriar todo dentro de un delgado chasis de aluminio. Microsoft no puede enviar configuraciones predeterminadas diferentes para cada configuración de hardware, así que envían configuraciones que funcionan adecuadamente para el centro de la distribución de hardware y dejan el resto para los usuarios que estén dispuestos a investigar y optimizar. Eso es lo que es este video. Una investigación, un conjunto de cambios verificados y documentados que mueven la configuración de tu máquina desde los valores predeterminados, diseñados para hardware que quizás no tienes, hacia configuraciones calibradas para el hardware que realmente posees. Los 5 cambios en este video no son hacks, son las configuraciones que tu máquina estaba esperando que descubrieras. Una última cosa. Después de hacer estos cambios, después de que tus temperaturas bajen y tu ventilador se vuelva más silencioso, y tu máquina se sienta más receptiva en reposo, la tentación es seguir adelante, encontrar más cosas que deshabilitar, más servicios que apagar, más claves de registro que modificar. Hay todo un rincón de Internet dedicado al debloating de Windows que va mucho más allá de cualquier cosa en este video. Algunos de esos cambios son legítimos y están bien documentados. Algunos de ellos rompen cosas de maneras que son genuinamente difíciles de revertir. Las 5 funciones de este video están específicamente elegidas porque están documentadas, son reversibles y tienen un historial verificado de mejora del rendimiento térmico sin crear inestabilidad. Antes de ir más allá de lo que he descrito, toma un punto de restauración del sistema, investiga cada cambio adicional a fondo y asegúrate de entender lo que hace cada servicio antes de deshabilitarlo. Windows es un sistema complejo con muchas interdependencias, y no todo proceso en segundo plano que parece innecesario desde el exterior realmente lo es. Los 5 que nombré hoy son seguros. Más allá de ellos, procede con cuidado y verifica todo. Abre el administrador de tareas ahora mismo. Haz clic en la columna CPU para ordenar los procesos por uso de CPU. Obsérvalo durante 5 minutos en reposo. Lo que ves ejecutándose en la parte superior de esa lista, lo que está consumiendo tu procesador, elevando tus temperaturas y haciendo girar tu ventilador mientras no estás haciendo absolutamente nada, esa es la respuesta a si algo de esto aplica a tu máquina. Si la lista está limpia y tus temperaturas son cómodas, puede que no necesites ninguno de estos cambios. Pero si la lista muestra servicios de Windows en segundo plano, consumiendo el 10, 20, 30% de tu CPU mientras solo estás sentado ahí, ahora sabes exactamente qué hacer al respecto. Y tu CPU, funcionando más fresca, más silenciosa, y sin el arrastre constante de procesos que sirven a los intereses de otra persona más que a los tuyos, te lo agradecerá por cada uno de ellos.